Carta de navegación. Estamos de regreso aquí en Observatorio 2012. Recuerde que este programa, como toda la serie, puede descargarse íntegra en nuestra página de internet observatorio2012.tvunam.mx. Ahí encontrará también pues algunos de los contenidos de los artículos de nuestros invitados que nos han servido para preparar esta conversación que ahora estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria. Saúl, en la carta de navegación nosotros tratamos justamente pues de identificar por dónde deberíamos de avanzar en este tema como sociedad, y desde una perspectiva democrática, incluso más que electoral, yo te preguntaría cuáles son como los derechos fundamentales, claves, que en la discusión de medios deberíamos de estar tratando de salvaguardar. Porque siempre hay derechos cruzados, digamos, en esta materia. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de empresa, en fin. Pero a veces se desdibuja el derecho del individuo, del ciudadano. ¿Por qué nos ayudas a...? Digamos, efectivamente, pensaría que hay como dos grandes retos en relación a los medios, dos grandes, a partir de ahí muchísimos más. Uno de ellos apunta al problema de la impunidad a partir de la cual los medios construyen su rutina informativa. Creo que tenemos unos medios muy mal acostumbrados, parafraseando a Octavio Paz, que no han ido a la escuela de la democracia y no han entendido que dentro de su rutina informativa hay que tener ciertos límites. Y uno de esos límites, enteramente legítimo, son los derechos de los ciudadanos. Sin mayor resquemor hay coberturas donde se vulneran derechos, donde se filtra información, se roba información, y en ese sentido creo que por lo menos se debe de respetar, sobre todo en un contexto de violencia, la presunción de inocencia, los derechos a la personalidad, que implica el derecho al honor, el derecho a la reputación y el derecho a la intimidad. Y yo agregaría uno más que es muy importante y que cada vez se ve más vulnerado: el derecho a que haya un proceso judicial apegado a la verdad jurídica. Es decir, tratar de evitar, en la medida de lo posible, es muy complicado luego por el lenguaje, pero también luego los propician por sus intereses políticos y económicos, evitar los juicios paralelos. Creo que ese sería uno de agenda importantísima. Hay un problema de que la regulación que existe hoy en día no es la adecuada, hay muchas lagunas, lo cual en general hay muchas lagunas porque hay muchos temas que se discuten hoy en día a nivel mundial. Pero creo que es importante, de lo poquito que hay, porque estos derechos a la intimidad ya existen, exprimirlos, sacarle provecho y repensar la regulación respecto a varios temas al respecto. Por ejemplo, la ley del DF tiene una ley donde aterriza estos tres derechos, donde aterriza estos tres derechos, que justo creo que es, siguiendo esta etapa del programa, la carta de navegación hacia dónde hay que dirigirnos justamente, ¿no? Hay una pregunta, Irene, que me surge escuchando, porque Saúl nos ayuda a reconstruir una parte de la agenda de los derechos, la que tiene que ver con usos y abusos en la cobertura noticiosa de los medios relacionadas con el manejo de información, sobre todo vinculada con procesos criminales y con acusaciones públicas. Hay otra agenda de derechos que quizá vale la pena visualizar, no sé, te lo pregunto, que es la que tiene que ver con otro tipo de usuarios, niños, menores de edad, niños, niñas, estos usuarios que acceden a los medios de comunicación no necesariamente para fines informativos, sino para fines recreativos, para fines educativos. Ahí, ¿qué derechos tenemos en ese otro lado? Digamos, ¿cuáles son los derechos en juego en esta otra parte de la agenda de los medios? Sí, yo creo que uno de los más importantes es a la educación. Si tenemos un 96-97% de la población que tiene acceso, por ejemplo, a la televisión, entonces lo primero que surge es la cuestión educativa, ¿no? Nos está educando la televisión, mal educando o bien educando, pero nos está educando la televisión. Está el derecho, por supuesto, a la información, y yo quisiera nada más, ahí no estoy de acuerdo contigo del todo, Saúl, porque, bueno, primero creo que deberíamos de acotar tu comentario a los medios comerciales, porque también están los medios públicos, o no sé si también aplica esta impunidad, digamos, a los medios públicos, pero bueno, es importante creo que hacer la distinción. Y por otro lado, yo no le echaría totalmente la culpa a los medios. Pareciera que aquí esta es una inquisición contra los medios, y no es así, porque pues la verdad es que los medios están viendo sus intereses, y me parece que aquí el Estado, entendido el Estado como el conjunto de instituciones que gobiernan, ha tenido la batuta en la culpa de la que estamos hablando, porque ha permitido el legislativo al no legislar, el ejecutivo al no dictar políticas públicas y a no aplicar la ley y las sanciones, y el judicial también al ser débil en el dictado de sus sentencias. Ellos han permitido la vulneración
de las leyes y de los derechos fundamentales y se te olvida el derecho de réplica, que no ha habido legislación al respecto y que seguimos esperando. Pero por el cabildeo de los medios, en por buena supuesto. medida. Déjenme partir de esta reflexión, Irene, para ponerles una pregunta sobre la mesa. A ver, ustedes nos han ayudado a delinear cuáles son los grandes faltantes, una regulación inadecuada, sanciones que en todo caso no se aplican, una inactividad del Estado legislativa y administrativa y eventualmente judicial, pero también hay una dimensión pues, que es compleja, es decir, los medios, ya se anticipaba, lo decían en el bloque anterior, son centros de poder, y como centros de poder buscan, sobre todo en concreto los privados, buscan pues, sus intereses. Y esto los ha llevado a una relación muy compleja de chantaje con la política. Hay ejemplos en la última década que son, desde mi punto de vista, ominosos. El llamado decretazo de Fox en septiembre de 2002, la actuación y el condicionamiento al Congreso en la aprobación de la Ley de Radio y Televisión y de la Ley de Telecomunicaciones, la así llamada Ley Televisa, en fin. Bueno, es que también hay un problema. Es decir, tampoco confrontar a los medios con el poder que están teniendo tampoco es un buen estímulo para los propios políticos. ¿Cómo romper esa dinámica perversa que lleva al Estado, a los políticos, a no confrontar estos grandes centros de poder que tienen que ser sometidos, como bien decía Saúl, como todos los poderes públicos y privados en las democracias? Bueno, yo creo que es una punto? cuestión de verlo a través de una línea del tiempo. Efectivamente, el primer round es muy costoso para la clase política porque tiene enfrente un proceso electoral, tiene enfrente saltar a un cargo público de manera inmediata. Pero si si dejaran de ser tan miopes la clase política, alzaran la vista, verían que al mediano y largo plazo, el pluralizar los medios de comunicación, más allá de los beneficios informativos, ellos serían los primeros beneficiados. Digamos, hay un problema en las democracias modernas en general, que hay una tentación mediática de la clase política. Hay un maridaje entre la clase política y los medios de comunicación. Y eso es muy difícil de evitar por la manera como se hace política hoy en día. Lo que sí podemos hacer es esto de como Ulises se ató al mástil, digamos, si yo sé que caigo ante la tentación mediática, ¿cómo pensar que hacer un escenario regulatorio, por supuesto, donde me sea menos oneroso, costoso, para mi carrera política justamente? Y ese escenario es el pluralismo, porque de otra manera el costo, la libertad que tienen como actores políticos se reduce muchísimo. El costo de pelearse con un medio de comunicación puede ser definitivo en una carrera política, y en ese sentido la clase política, ese debe ser su gran objetivo. No previo a un proceso electoral en 2012, no hay condiciones, pero inmediatamente después es la condición idónea para eso. Y desde un punto de vista enteramente egoísta, creo que es un argumento, y creo que para el tipo de clase política que tenemos, creo que eso podría operar si se dieran un poco de cuenta. No, pero ya el pluralismo es un costo. Es decir, ya abrir este coto de poder de los medios ya implica un costo. El tema es cómo romper, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, la coyuntura ahorita de 2012 es imposible, pero el cortoplacismo político mexicano nos va a llevar a que nunca sea posible abrir este escenario a pluralidad de medios, a pluralidad en los medios, pero tampoco a que el legislador se atreva a tener o a diseñar una legislación suficiente para tener este pluralismo. Yo pienso que lo que se requiere, en mi opinión, no es que sea una receta, porque no hay recetas aquí, sí se requiere de una mano fuerte y yo creo que debe empezar por el legislador. Obviamente esto no se va a dar en una coyuntura electoral, pero el legislativo, incluyendo el constitucional, porque me parece que se requiere de una reforma constitucional para que este diseño institucional, ¿no? Entonces yo digo, tiene que partir del tema legislativo. Entonces, construir un diseño constitucional para que sea difícil de modificar, ¿no? Es un blindaje jurídico con esto. Construir un diseño institucional fuerte, vía constitución, un órgano regulador fuerte, no sé si autónomo constitucional, el diseño es lo de menos, pero sí es importante que sea fuerte. Con esta construcción institucional sólida, tener un órgano regulador que pueda emitir políticas públicas, dictar políticas públicas, pero al mismo tiempo que pueda tener mano fuerte y un blindaje jurídico frente a estos medios, estos grandes poderes, para que pueda sancionar o que pueda corregir el rumbo de los medios en algún caso, inclusive abrir los medios y tener pluralidad en medios. Sí, porque en la actualidad lo que tenemos son unos remiendos ante la ausencia de una legislación ad hoc para los medios. Ahí tenemos a la autoridad electoral
peleándose con las televisoras, porque bueno, el IFE es la autoridad en materia electoral, pero incluso ahora sus atribuciones llegan hasta el campo de estar sancionando a las televisiones por sus contenidos en materia de propaganda electoral. Pero siguiendo con el tema de cuáles tendrían que ser las definiciones, yo desde estas cámaras, digamos, no quisiera dejar de escuchar la reflexión de ustedes sobre el tema de los medios públicos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el papel de un medio público? No estoy pensando, por supuesto, en una televisión de gobierno al servicio del mandatario en turno, pero sí en apostar por tener parte del espacio radioeléctrico fuera del circuito estricto del mercado y del lucro. Si uno piensa que hace apenas 20 y pocos años en México la segunda gran cadena de este país era Canal 13 y era pública, ¿no? Y bueno, y se privatizó rápidamente, hoy es TV Azteca, a lo mejor otro gallo nos cantaría, ¿no? ¿Cuál sería el papel de los medios públicos? Bueno, yo creo, digamos, quisiera agregar algo rápidamente, sí, claro, porque creo que aparte de todo eso falta la gran justificación constitucional del pluralismo mediático. La sentencia de la llamada Ley Televisa, que nos gustó el resultado, la argumentación es pésima y fue una gran oportunidad para dejar estos argumentos, porque cuando se haga la legislación, algún día se hará, y que probablemente va a llegar a arena jurisdiccional y que no se ha hecho, necesitaríamos ya esa plataforma para discutir y no tener una carta de navegación justamente en ese sentido. Ahora, en el tema de los medios públicos, creo que es importantísimo porque una manera de mejorar el contenido, de tratar de tener contenidos más educativos y demás, sin intervenir demasiado en la autonomía de los medios, es establecer medios de comunicación que justamente se operen bajo una lógica no económica. Digamos, esto está muy estudiado. Hay dos anclas terribles de definición de contenido, que es la publicidad y la audiencia. Cuando tú tienes esas dos anclas, básicamente va a haber diferencias, pero muy pocas en el contenido de los medios de comunicación. Cuando sí, tú te vas al mínimo común denominador de lo que te dé rating de hoy para mañana. Cuando tú te desatas de esos eslabones o te liberas de esos eslabones, pues tu universo de crear diferentes contenidos crece muchísimo. Ahora, hay un problema. Los medios son muy costosos, son inversiones muy caras, digamos. Hay soluciones. Alemania ha tenido algunas soluciones, digamos, no vamos a entrar en tecnicismos y demás, pero hay soluciones donde en ocasiones, si un medio privado quiere crecer un poquito más de los límites de concentración, le dice, está bien, pero tienes que ayudar, hay muchas maneras de ayudar a los medios públicos. Y eso, con problemas y todo, es muy difícil luego afinar una regulación tan complicada, pero ha sido un buen objetivo y en general ha tenido buenos resultados en algunos ordenamientos jurídicos. En esta reconstrucción de actores, Irene, hemos pasado por el Estado y me queda muy claro que el Estado está llamado a actuar en todas sus dimensiones y que tú lo decías con una frase que me gustó mucho, el fantasma estatal debe aparecer y materializarse y hacer algo. Hemos hablado de los medios, sobre todo de la televisión, pero creo que hemos hecho, digamos, una alusión a los demás, pero hay un actor que a veces se nos escapa y no sé si puede hacer algo o no, pero te lo pregunto, ¿la sociedad mexicana tiene algún papel, puede jugar algún papel, tiene instrumentos para incidir? Es decir, ¿qué papel juega la sociedad en la construcción de una dinámica distinta de relación entre los medios y la democracia? Muy interesante porque, y además es circular, como empezamos el programa, por lo menos esta parte, con el tema del cambio de paradigma de comunicación, ¿no? Yo creo que, y ahorita lo que decía Ciro sobre el tema de medios públicos, yo evolucionaría también el concepto de medio público por medios ciudadanos. Ya no nada más es el tema de quién posee o quién maneja o de quién es el medio, sino cuáles son los contenidos y quién los genera. Y con esto yo diría, la sociedad mexicana hoy por hoy está demandando cada vez más pluralidad de contenidos y lo está haciendo a través de otro medio distinto, que es Internet. Y vuelvo a eso. Es por eso que yo creo que los ojos del Estado deben estar ahorita volteados a ver cómo incrementar la penetración de Internet de banda ancha e incluso me atrevería, a lo mejor es provocador, pero me atrevería a decir, ¿por qué no ha tenido hasta el momento el Estado mexicano, federación, estados, municipios, un canal o una serie de contenidos que transmita a través de Internet? Es decir, yo creo que la sociedad en redes sociales
ya demostró la sociedad mexicana que estamos activos, ¿no? Que requerimos cada vez de mayor pluralidad, de mayores contenidos, de mejores contenidos, que una gran parte de la población desaprueba lo que está pasando con esta concentración mediática, y yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad, por un lado, de una política pública firme con recursos para incrementar la penetración de banda ancha, de acceso digital, número 1. Y número 2, para modificar los contenidos y aprovechar las redes sociales y aprovechar el Internet para llegar a la sociedad mexicana por ahí, ¿no? Yo creo que y coincido de entrada con el potencial transformador, lo hemos visto en el mundo con en muchos casos, no solamente en el contexto estrictamente electoral, el rol que jugaron los medios sociales, las redes sociales en la última campaña presidencial en los Estados Unidos, sino también, digamos, lo que ha ocurrido en el norte de África. Pero, y coincido en este sentido en que es una de las maneras, en las más inmediatas que los ciudadanos tenemos para empezar a crear contextos de exigencia, diversificar vías canales de comunicación y demás. Me queda simple y sencillamente una duda que quiero compartir y preguntarlas a ustedes. Sí, y pienso sobre todo en lo que pasó en el norte de África. ¿Cuánto puede esto potenciar? Más allá del punto de entrada que tiene que ver con el acceso y la capacidad de cada quien contribuye y esto de alguna manera democratiza. Pero ¿cuáles son los riesgos que también tiene eventualmente el Internet o cómo responsablemente tenemos que aproximarnos al Internet? Porque el norte de África no está claro que termine en una experiencia democrática, en un resultado democrático al final del día. Claro, yo suscribo, digamos, todo el potencial que tiene en términos de exigencia y de evidenciar ciertas circunstancias que la sociedad no está de acuerdo, ciertos hechos de status quo, pero creo que al final este es un problema, y creo que ahí está muy claro, es una cuestión de élites. Al final hay una clase política que forma parte del Estado, donde tiene que poner en orden, y poner en orden, insisto, es pluralizar, no atacar a los medios, digamos, no censurar, frente a otra élite que es muy importante, que son los propietarios de los medios de comunicación. Digamos, este binomio, clase política dentro del Estado, por supuesto, y los medios de comunicación, esa es la conversación como se ha tenido en todas las democracias modernas. Sí, Twitter o redes sociales en general sirve para decir, no me gusta el duopolio, no me gusta el monopolio y demás, pero no sirve más para allá de eso. Esto debe traducirse en una lógica enteramente de élites, donde lo que está en juego es el poder de los medios y la recuperación de la clase política y del Estado, por supuesto, en ese sentido, de apuntalarse como lo que es justamente el gran árbitro del flujo de poder en una sociedad. Saúl, Irene, uno de los problemas de los medios, concretamente este medio, es el tiempo, así que se nos ha agotado. Queremos agradecerles mucho el habernos acompañado y gracias a usted también por haber seguido esta reflexión en los medios, sobre los medios, de cara a lo que estos juegan, el rol que estos tienen, la importancia, pero también los desafíos en el contexto democrático y en lo inmediato en el proceso electoral del próximo año. Gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo martes aquí en TV1.